Muy buenas tardes, licenciado. Es un gusto poderlo saludar. Mi nombre es Mauricio Arriaga. Yo estoy como coordinador del grupo número 3 y hoy el grupo viene a hablar sobre la sección número 20, que son los que es arrendamientos de NIF para pymes. Bueno, en lo que es el alcance de lo que son los arrendamientos para la NIF para pymes, esta sección establece que los principios contables y las revelaciones requeridas para los arrendamientos y se aplica a todos los contratos de arrendamiento excepto aquellos que se encuentran fuera del alcance de la sección 9 de inventarios y la sección 17 que es propiedad, planta, equipo. El alcance de esta sección pues incluye los siguientes temas, que es las definiciones de arrendamiento, identificación de los contratos de arrendamiento, reconocimiento y la medición de los arrendamientos, el tratamiento contable de los costos incurridos en los contratos de arrendamiento y la revelación requerida para los arrendamientos. Ya definiendo lo que es el alcance de lo que son los arrendamientos, se clasifican los arrendamientos de dos formas. Esto se refiere a que la sección 20 de la NIF para pymes se refiere que se pueden clasificar de dos formas los arrendamientos, que son arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. ¿Qué es un arrendamiento financiero? Un arrendamiento financiero es aquel en el que el arrendatario asume sustancialmente todos los riesgos y definición inherente a la propiedad del activo arrendado. El arrendatario debe reconocer como un activo y la obligación de pagar los pagos del arrendamiento como una obligación dentro de su balance. Y lo que es un arrendamiento operativo que es diferente, es aquel que no cumple con los requisitos o criterios para poder ser reconocido como un arrendamiento financiero. En este caso el arrendamiento solo se reconoce como un gasto y pues sabemos que un gasto va dentro de nuestro estado de resultados. El arrendamiento sigue siendo el arrendador sigue siendo el dueño del activo y asume todo lo que son los riesgos y beneficios. La clasificación adecuada de un arrendamiento como financiero u operativo es importante para determinar la contabilización y la presentación de los estados financieros. Además, la sección 20 de la NIF para pymes también establece los requisitos de revelación para ambos tipos de arrendamiento. Le dejo el tiempo a mi compañera. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Les vamos a hablar sobre la sección 20 de la NIF para pymes, que significa de los arrendamientos. Yo les voy a hablar sobre los indicadores de situaciones a la clasificación de un arrendamiento financiero. Los indicadores que nos muestra la NIF para pymes están los siguientes, que son si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado que repercuten en el arrendatario. El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario o a una renta que es sustancialmente inferior a la del mercado. La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento, cuyo caso la clasificación del arrendamiento tiene que ser evaluada nuevamente. Esto sucede obviamente si se va a hacer un cambio al plazo para renovar nuevamente cómo va a ser la clasificación. Luego tenemos el reconocimiento y la medición posterior. En el reconocimiento inicial, el arrendatario reconocerá sus derechos de uso y las obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita por el arrendamiento. Si esta no se puede determinar, entonces usaremos la tasa del interés incremental de los préstamos del arrendatario. Luego tenemos la medición posterior. Este repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran, si no existiese certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento que fuere menor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Le dejo a mi compañero siguiente. Información a revelar sobre los arrendamientos financieros. Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros. Sobre el periodo en que se informa, deberá revelar para cada clase de activos el importe neto en libros sobre el periodo en el que se está informando. Un total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa. Este total de pagos mínimos futuros está comprendido de 0 a 1 año, de 3 a 5 años y de 5 años en adelante. Adicional a esto, nosotros debemos tener una descripción general sobre los acuerdos del arrendamiento significativo por parte del arrendatario. Dentro de esto, nosotros vamos a tener a la vista lo que son las cláusulas, el lapso del arrendamiento como tal, los tipos de pagos, las condiciones, si existe algún subarrendamiento, alguna cláusula que nos permita cancelar el contrato y otra información adicional que nosotros consideremos importante dentro de este tipo de arrendamiento. Además, tendremos información a revelar de acuerdo con las secciones 17, 18, 27 y 34, siempre sobre la NIF sobre pymes. Los arrendamientos operativos, su reconocimiento y medición. Un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamiento bajo arrendamientos operativos como un gasto de forma lineal, a menos que esto se realice con otra base sistemática, pero que siempre sea lineal. Los pagos al arrendador se estructurarán de una forma que se incrementa en línea recta con la inflación general esperada para compensar los incrementos sobre costos que estén proporcionados por la inflación esperadas por el arrendador. Si en este caso los pagos al arrendador varían debido a los factores distintos de la inflación general, esta condición no se podrá cumplir. Deberá de realizar de otra manera acorde a la NIF para pymes. Información a revelar sobre los arrendamientos operativos. ¿Qué información vamos a revelar nosotros? En este caso es muy similar a los arrendamientos financieros. En este caso también tendremos que revelar el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento bajo los contratos de arrendamientos que sean operativos más no cancelables para cada uno de los siguientes periodos. Dentro de estos periodos también se conforman de 0 a 1 año, de 3 a 5 años y de 5 años en adelante. Esto lo debemos de presentar en cada informe que nosotros realicemos sobre el periodo en el que estamos informando. Los pagos también que sean reconocidos como un gasto por parte de este arrendamiento operativo y de igual manera, así como el arrendamiento financiero, debemos proporcionar una descripción general sobre los acuerdos de los arrendamientos que nosotros tenemos y que estos sean significativos para nosotros y para las personas que están viendo esto. En este caso, igual son cláusulas, formas de pago, si tenemos derecho a compra o alguna otra información que nosotros consideremos que el usuario debe tener a la vista y tener conocimiento sobre las operaciones que nosotros estamos haciendo dentro de este tipo de arrendamientos. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Chávez y les voy a hablar sobre el reconocimiento inicial en los arrendamientos.
La norma nos dice que un arrendador reconocerá en sus estados financieros los activos que mantenga en arrendamiento y los reconocerá como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta. Y la inversión neta es la inversión bruta en los arrendamientos y no es más que la suma de todos los pagos mínimos recibidos por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendamiento. Es decir, que acá como inversión neta vamos a sumar cualquier tipo de pago mínimo que se esté recibiendo por el arrendamiento, el bien que se está arrendando. La medición posterior. El reconocimiento de los ingresos financieros se basa en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódico sobre la inversión financiera del arrendador. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, excluyendo los costos del servicio que se aplican contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el periodo como los ingresos financieros no ganados. Tenemos también los fabricantes o distribuidores que son también arrendadores. Un arrendamiento financiero de un activo, cuando el fabricante o distribuidor es también un arrendador, da lugar a dos tipos de resultados. El primero, cuando la ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta directa del activo arrendado. Y el segundo, la ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. Acá podrían ser, por ejemplo, las empresas que nos prestan, en algunas empresas se da el servicio de alquiler de alguna fotocopiadora, una impresora multifuncional. Estas empresas que nos están brindando el servicio de las rentas pueden ser los fabricantes o distribuidores que al final nos pueden dar este activo. Ya puede ser una renta a largo plazo o puede ser una venta del activo. Y la norma nos dice que el ingreso de las actividades ordinarias por ventas reconocidas al comienzo del plazo del arrendamiento financiero es el valor razonable del activo, o si fuera menor, es el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento acumulado por el arrendador, calculados a una tasa de interés de mercado. Y tenemos los ingresos de las actividades ordinarias. El ingreso de las actividades ordinarias por ventas reconocidas al comienzo del plazo del arrendamiento financiero es el valor razonable del activo, o si fuera menor, el valor presente a los pagos mínimos por el arrendamiento acumulado por el arrendador, calculados a una tasa de interés del mercado. El costo de ventas reconocidos al comienzo del plazo es el costo del importe en libros del activo arrendado y el valor presente del valor residual no garantizado en los arrendamientos. Muchas gracias. Continuando con la exposición, en cuanto a los estados financieros de los arrendadores sobre arrendamientos financieros, tenemos la información a revelar. Acá nos indica que al final del periodo debemos revelar una conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar de esa misma fecha. También debemos revelar los ingresos financieros no ganados, el importe de los valores residuales no garantizados acumulables, siempre a favor del arrendador, la estimación de incobrables referente a los pagos mínimos por el arrendamiento que está pendiente de cobro, las cuotas contingentes que se reconocieron como un ingreso y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento que sean significativos del arrendador. Por ejemplo, en la sección 20, pues nos indica que podría ser información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación y pues entre otra información. Posterior, tenemos el tema de los estados financieros, pero en este caso de los arrendadores. Estaremos en esta ocasión viendo arrendamientos operativos. En cuanto al reconocimiento y medición, un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamiento, sin olvidar la naturaleza del activo.
Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en los resultados, excepto los que son por servicios como, por ejemplo, seguros o mantenimiento. Estos los reconocerá durante el plazo que dure el arrendamiento. Un arrendador reconocerá como un gasto los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento, incluyendo la depreciación. Un arrendador añadirá al importe de libros cualquier costo directo que haya tenido que ver con la negociación y la contratación, y también reconocerá estos costos como un gasto durante el plazo del arrendamiento. Un fabricante o distribuidor que sea también arrendador no reconocerá ningún resultado por la venta en el momento de realizar un arrendamiento operativo, porque esto realmente no es equivalente a una venta. Y como dato, para determinar si el valor del activo se ha deteriorado, el arrendador aplicará la sección 27, que trata justamente del deterioro del valor de los activos. Gracias. Continúa el siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Diego Palencia y me tocó la sección 20.30, la 20.35 de NIF para pymes. En este caso, lo primero que debemos de ver es la información a revelar en los estados financieros de los arrendadores y arrendamientos operativos. Los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no cancelables para cada uno de los siguientes periodos. Entonces tenemos tres tipos: hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. También se debe revelar las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición de cláusulas de revisión y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Para eso también tenemos lo que son las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Lo que la norma nos indica en esta es que una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero. Si una venta de este tipo se da, el arrendatario vendedor no va a reconocer inmediatamente a resultados el ingreso por cualquier exceso o producto de la venta sobre el importe en libros. En lugar, el arrendatario vendedor diferirá este exceso en el tiempo y lo amortizará a largo plazo del arrendamiento. También tenemos el tipo de venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. Al contrario del anterior, ¿verdad? En este caso lo que va a pasar es que si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo, y está claro que las transacciones han establecido, o sea, si en los libros está su valor medido a su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. En ese mismo momento se va a registrar en el resultado del ejercicio. En cambio, si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario vendedor va a diferir ese exceso y lo amortizará en el largo del tiempo en el cual se espere seguir utilizando el activo. Si el precio de venta, en cambio, es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Solo si la pérdida se compensará con pagos futuros de arrendamiento a precios inferiores de los del mercado. Si el arrendatario vendedor diferirá y amortizará estas pérdidas en proporción a los pagos por arrendamiento a lo largo del periodo en el que se espera usar el activo. Para este tenemos también información a revelar, ¿verdad? Por parte de los arrendatarios y arrendadores. Se aplicarán igualmente las ventas con arrendamiento posterior
Descripción requerida sobre los acuerdos sobre arrendamientos significativos incluyen la descripción de las disposiciones únicas no habituales de los acuerdos o términos de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Muchas gracias.